Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Esta linda narración que tenemos de Abner que se alía a David. Va del versículo 12 hasta el versículo 21. Abner envió mensajeros a David para decirle: ¿quién debería gobernar el país? Si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. David respondió: está bien, haré un trato contigo, pero con una condición, como condición de ayuda. Cuando vengas a verme, no te recibiré, sino traes contigo a Mical, la hija de Saúl. David envió mensajeros a Isboshet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé, pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Isboshet mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lachis. Su marido la acompañó hasta Bahurim, llorando detrás de ella. Abner le dijo: anda, vuélvete. Y él se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel: hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Pues bien, ahora es el momento de actuar, porque Yahvé dijo a David: por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos los enemigos. Abner también habló con los de Bahurim. Después se fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que Israel y la casa de Benjamín habían acordado. Cuando Abner con 20 hombres llegó a Hebrón, David le ofreció un banquete. Abner dijo a David: iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor, el rey, para que hagan una alianza contigo. Entonces podrás reinar según tus aspiraciones. David despidió a Abner y éste se marchó en paz. Bueno, aquí está, queridos amigos, el trato que está haciendo Abner con David. Está cumpliendo. Siempre el autor sagrado nos quiere demostrar que no es David el que se va, que le mata a todo el mundo, que en hambre el año se contra peyuga pode goyata poyucata, etc. No, sino que a David se le presenta siempre como un hombre bendecido, como un hombre afortunado, como un hombre que Dios le va presentando en el camino las posibilidades. ¿Se acuerdan incluso cuando ellos estaban en Siquelac, pero se fueron para pelear con Aquís? Igual. A ver, ellos, los filisteos no querían saber nada, los filisteos. ¿Quién le vas a tener aquí a estos hebreos que hacen aquí? No, en Mondoyo, ahí en el lugar donde vos les asignaste. Es decir, que vuelvan de nuevo ellos a Siquelac. No pueden venir, es peligrosísimo. Imagínate si estos se nos vuelven en contra cuando nosotros estamos triunfando o luchando contra Israel. Y ellos, retaguardia,
guau, cubriéndote las espaldas a vos, rey de los filisteos, aquí. Y después ellos se dan cuenta que la batalla va a favor nuestro, y como ellos son hebreos, entonces se ponen de acuerdo y nos tienen como un sándwich. Ñande yucabada y no, montoña de tojo pague. Que se vaya al lugar donde vos le habías asignado y que se queden ahí, que no se entrometan en esto. Aveñan de ellas y no, y vamos a hacerlo contra Israel. Y así es que ellos habían vuelto a Siquelán. Y ahí se acuerdan que cuando llegan vinieron los amalecitas, le llevaron a todas sus mujeres, a sus hijos, a sus niños, sus pertenencias, y pochetrinjas en vaiga y todo medio, hasta se iban a volver contra David por esta situación, ¿verdad? ¿Cómo es David que nos fuimos todos nosotros, no dejamos a nadie? Nadie cubrió las espaldas de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de nuestras casas, y paigue. Y llevaron todo el botín, ¿verdad? Y entonces se ponen en campaña y se van. Le pide al Señor y le dice, y bueno, más o menos le indica el camino. Y es ahí que le habían encontrado un esclavo egipcio, ¿se acuerdan? Que después les da toda la información. O sea, David siempre parece como un hombre afortunado para volver a recuperar. Así como Dios le muestra el camino dentro de su humildad y dentro de su tranquilidad, porque él también invoca primero al Señor. Me voy o no me voy, hago o no hago. Ñandillara, dirira viajadrin. Shena ya posee porque shela ya podaja, shela mandaba. No, sino que quiero saber cuál es lo que conviene al pueblo para que nosotros podamos actuar. Volvemos enseguida con más Ñandillara en Antiguo Testamento. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, ya es Reina, capítulo 3. Y aquí se nos presenta la figura siempre de Abner, por una parte, que hace el trato con David. David, de nuevo, que es afortunado, porque es Abner el que viene y le presenta la posibilidad de que David ahora unifique el reino. Abner había escuchado, conocía que Dios le había dicho, ¿verdad?, que Yahvé juró a David que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre todo Israel y sobre Judá. Esta es la promesa de Dios. Abner es el instrumento. David no lo hace a la fuerza, sino que David simplemente sigue las órdenes o las mociones del Espíritu como Dios se va manifestando, en este caso, a través de Abner. David siempre se presenta, ¿verdad? El autor sagrado lo presenta de esta manera. Un hombre que de cierta manera vive y actúa desde el aspecto de la justicia, digamos. Bueno, ahora, cuando él presenta, ¿verdad?, no vengas, porque este fue el trato de parte de David, o le pide por lo menos, ¿verdad?, le pide algo, pero con una condición. Vamos a condicionar. Yo no tengo ningún problema, acepto tu trato, me gustaría, no hay problema, me voy a poner al frente, tanto de Israel como de Judá, pero un trato. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, que era luego su esposa, ¿verdad? Entonces, Saúl se le había arrebatado eso a David, o sea, él es el suegro, ¿verdad? Saúl es suegro de David. Y se lo arrebató para lastimar directamente a David. Él le quiere lastimar a David. Entonces vamos a mirar un poco en el capítulo 25, 44. Nosotros habíamos tenido este momento en que le arrebata a su propia hija, es decir, a Mical. Ya tuvo varios problemas, ¿verdad?, con la cuestión de su hija, ¿verdad? Y dice: Saúl, por su parte, había entregado a su hija Mical, esposa de David, a Paltí, hijo de Laís, de Galín. David se casa con Abigail en ese capítulo 25, que era la mujer de Nabal, ¿verdad? Pero después sigue toda esta situación. David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Los servidores de David fueron a Carmelo, donde estaba Abigail, y le dijeron: David nos envía para pedirte que te cases con él. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo: aquí está tu sierva, como humilde esclava, para lavar los pies de los servidores de mi señor. Abigail se levantó rápidamente, montó en un burro y con 5 de sus criadas fue detrás de los mensajeros de David y se casó con él. David se había casado también con Ahinoam de Jezreel. Ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado a su hija, bebé o no vivirá. Porque claro, David pues fue perseguido. ¿Se acuerdan que él tuvo que salir huyendo, salir corriendo? Se tuvo que escapar para quitar el hijo. Pero claro, no tomaron ninguna represalia contra la esposa de David, que era Mical, porque Mical era la hija de Saúl. A veces que también Mical oye ya hoy, me iba por su papá, ¿verdad? Porque como a mi propio enemigo le vas a dejar escapar, ¿verdad? Le dice a su hija, porque su hija, ¿cómo es eso? Va y shagua, ayúdame donde. Y después entonces, bueno, ya que sucedió todas esas cosas, David huye, entonces o decidimos, Saúl otra vez le da por esposa a Paltí, hijo de Laís en Galín. Pero ahora
ya que toda esta historia había sucedido. Entonces ahora él pone una condición: cuando vengas a verme, no te recibiré, sino traes contigo a Mical, la hija de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el... Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo a mirar siempre hacia adelante. En esta carta a los Hebreos, capítulo 13, del 1 al 9a. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y así continúa, queridos amigos. Siempre la carta a los hebreos nos enseña y es muy concreta la palabra del Señor. Primero, el amor fraterno. Esto es lo que nos va a ayudar después a organizarnos bien. Para con la diseña de Gina, lleva a pecha moñepuno. A ni que enderezar a etindera pisagüe, lleva a ser hospitalario. Primera cosa, queridos amigos. Tenemos que saber tratarnos, recibirnos, apreciarnos, cuidarnos. Peñan de yo que peñan de quiere, yo que es decir, abrir los ojos, preocuparnos por los demás. A veces tallaré con esta la indígena, fuera de tallaré con la de niño de las calles, todo yo mi vendedor, pescallere. Muchos dicen, padre, pero ellos por lo menos trabajan, que hoy pona o va a apoyo, y eso lo hacen porque ellos tienen la dignidad de no salir a robar. Y eso está bien. Pero no es lo justo. No nos contentemos y digamos, mira que ellos lo están trabajando, están vendiendo banana, piña, que esto, que aquello. Vean ahí, pon ahí, la pella por lo menos le llevo. Ñañe organiza por aveana. Pero para eso tenemos que dejar de ser deshonestos. No robar a nadie. Ni al Estado, ni a tu hermano, ni a quien sea. A nadie. Sino que dar, como dice el Señor, a quien le corresponde. Y ellos no están recibiendo lo que les corresponde. Porque falta educación, falta buena organización, falta trabajo, falta vivienda, falta tierra, lo que sea. No porque falte, sino que porque nos falta a nosotros, en todo caso, distribuirlo bien. Y entonces por eso comienza uno a uno a decirte la carta a los hebreos. Acuérdense de los presos, como si ustedes estuviesen con ellos. Después dice también, respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie los mancille. Vivan sin ansia de dinero. ¿Por qué? Porque quiere decir que no confiamos en aquello que el Señor nos da lo suficiente para que podamos vivir en una comunidad equitativa. Bueno, queridos hermanos, hay mucho para reflexionar. Les dejo la bendición del Señor que nos ayude a cambiar, a mejorar siempre y a hacer aquello que Él nos pide de acuerdo a su Evangelio. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3, la condición que le traiga a Mical. Y después nosotros ya habíamos visto, David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé, pagando por ella 100 prepucios de filisteos. 100 prepucios de filisteos. Describe cómo David utilizó este inusual pago en vez de la dote por el derecho a casarse con la hija del rey Saúl. Pudo haber dicho 200, pero consideró mejor decir lo mínimo, ¿verdad? Pudo haber dicho 200 también David, porque según esta narración que tenemos en el capítulo 18, el primer libro de Samuel, del 20 al 30, dice que David fue y mató y trajo 200 prepucios, ¿verdad? 200 prepucios. Pero uno puede decir, bueno, trajo 200 como una exageración. De ello ese 100, hace 200 voy a ver una. Ahí se acaban cuenta, esta es la dote. Esta es la dote. En vez de presentar dotes, aquí le presenta algo que era, entre comillas, para Saúl más importante, que es diezmar la fuerza de los filisteos. Estos son enemigos acérrimos que estaban entrando en la tierra de Israel. Entonces, como yo les decía, este autor italiano, Sogin se llama, Alberto Sogin, él, por ejemplo, dice luego que con David se conquistó y se hizo las fronteras de Israel, es el que le da la identidad a Israel, históricamente hablando. E incluso después él continúa haciendo su reflexión y dice que después de David, prácticamente nunca más se va a hablar de los filisteos. Nunca más, nunca más. ¿Por qué? Y porque quiere decir que David le dispersó a todos, les llevó a todos y nunca más, nunca más. Algunos hablan incluso de un genocidio. Y por eso me parece que esto todo está unido, porque en el capítulo 7 después, cuando David quiere construir el templo para el Señor, tampoco Dios le permite, por medio del profeta Natal, tú no construirás, porque tus manos están muy ensangrentadas. Y andan ya en ningún momento que David va y despartiza, destroza o lo que sea, ¿verdad? Pero en el fondo, todas sus batallas, dice, las batallas, hasta ahora no encontramos luego muchas batallas así que describen de David, pero todo lo que él proyecta, vamos a ver un poco en el segundo libro, después de David cómo se presenta. A pesar de que en el capítulo 18 nos decía que Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Es una forma entonces de decirnos también, de hacernos una síntesis, el autor sagrado, para decir que David tenía el poder, la fuerza y ninguna de sus batallas perdía. Todas sus batallas eran triunfo. Y eso es lo que levantó después la orejita a Saúl y le hace pensar. Y dice, no, ¿cómo es esto? Lo único que falta ahora es que le den ya el reino de Israel. Así se enteró más en Puta. Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Entonces él les pide y les dice justamente, tanto por medio de Abner primero, le pone a Abner, pero después le hace decir también a Isboset, restitúyeme mi mujer, Mical, en Boushego, Abe, que se le había entregado, mi suegro, Saúl, justamente porque me perseguía, de su yerno, y entonces le entrega a otra persona. Y él dice, yo quiero que me restituyas a mi esposa Mical. David no había terminado de congregar, ¿verdad? Y de tener sus esposas dentro de su harén. Insistió también recibir de nuevo a su esposa, ¿verdad? A Mical. Porque tal vez podemos mirar algunas razones por las que David está insistiendo y quiere que Mical vuelva, su esposa auténtica, ya lleva. Entonces la hija de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque por andar enterrando los cadáveres de los que Sennacherib condenaba a muerte, Tobit había tenido que huir para salvar su vida, a su regreso a Nínive tras la muerte del tirano asirio, continuó inhumando a los que no tenían doliente, sin importarle los riesgos que corría a pesar de la oposición de su mujer, y por eso cuando su hijo Tobías volvió de la plaza, a donde lo había enviado para invitar a los más pobres al banquete tradicional de la fiesta de Pentecostés, volvió sin los comensales y atribulado además, porque en el mercado yacía el cadáver de un israelita estrangulado. Tobit dejó la comida servida, fue a recoger al muerto, cavó una fosa, lo depositó en ella y, rendido por el cansancio y el calor, se sentó a descansar junto a la pared del patio de su casa, con tan mala suerte que unas golondrinas que estaban posadas en el tope del muro dejaron caer sus excrementos sobre sus ojos y al instante Tobit se quedó ciego. Tobit, un piadoso israelita de la tribu de Neftalí que, a diferencia de sus familiares, adoradores de los dioses instaurados por Jeroboam, permaneció fiel a Yahvé y era reconocido como un hombre justo por las demás tribus del pueblo escogido. Estaba recién casado con una hermosa y casta mujer de su clan llamada Ana, y poco después del nacimiento de su hijo, al que llamó Tobías, fue deportado a Asiria y, gracias a su honradez, se ganó el favor del rey Salmanasar, que lo nombró jefe de compras de la corte, dada su pulcritud en el manejo de las finanzas del reino. Se convirtió en el hombre de confianza del monarca, pero tras la muerte de este, su sucesor, el cruel Sennacherib, lo apartó y Tobit se dedicó a sus negocios y continuó ayudando a sus compatriotas, especialmente a las viudas, huérfanos, y enterrando a los que injustamente el tirano primero condenaba a muerte y luego ordenaba que los cadáveres fueran lanzados por encima de las murallas para que fueran devorados por los carroñeros. Cuando Sennacherib supo quién recogía y sepultaba a los difuntos, le confiscó sus bienes y Tobit tuvo que huir con su familia, pero al cabo de 2 meses el déspota fue asesinado por sus propios hijos. Entonces Tobit pudo volver a casa y fue en esa época en la que se quedó ciego, y así permaneció 4 años, lapso en el que le pedía a Dios que le dejara morir, y previendo que ello sucedería pronto, mandó a su hijo Tobías a cobrarle una vieja deuda a un familiar suyo llamado Gabael, que vivía en otro país. Tobías, acompañado de Azarías, emprendió la misión y el guía, que en realidad era el arcángel Rafael, a quien Dios había enviado en su ayuda, le salvó la vida cuando el joven estuvo a punto de ser engullido en el río Tigris por un enorme pez, al que logró pescar y por orden del ángel le extrajo la hiel, el corazón y el hígado, los cuales serían utilizados como remedios, y continuó el camino. Obtuvo el pago de la obligación, de paso se casó con Sara, la hija de Raguel, primo de su padre, a la que un demonio le había matado 7 maridos antes de consumar el matrimonio, y por recomendación del arcángel, con el humo desprendido del hígado y el corazón del pez quemados sobre un pebetero, expulsó al maligno. Hecha la tarea, Tobías regresó a casa con su esposa y de nuevo acató la sugerencia de Rafael. Le untó la hiel sobre los ojos a su padre y al instante Tobit recobró la vista. Tobías quiso premiar a su guía, pero Rafael le dio a conocer su identidad y le dijo que solo a Yahvé debía agradecer y alabar el resto de sus días y retribuirle su magnanimidad honrándolo y haciendo todo el bien posible, lo cual cumplió estrictamente San Tobías, que en adelante se puso al servicio de los más desvalidos. Fue ejemplo de misericordia para sus semejantes y varón justo ante los ojos de su pueblo y de Dios. Por eso hoy, 7 de febrero, día de su festividad, pidámosle a San Tobías que nos enseñe a confiar ciegamente en Dios.
Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor.
mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas página entre versos y palabras. Una frase me responde y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe ETV transmitirá en vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos aquí mirando y subrayando. Hoy Abner había hablado con los ancianos de Israel hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Página de preocupación fuera. Pero claro, todo se les imposibilita por las intrigas, nosotros decimos así, las intrigas palaciegas. El pueblo es siempre así, ¿verdad? El pueblo desea paz, justicia. Lo que el pueblo quiere es que reine esa armonía y que todos nos ayudemos y que todos vayamos adelante. Y que todos vivamos en la dignidad y en la simplicidad de la vida. Pero lastimosamente algunas veces la ñañemoía imagina como tendota. Primero luego nosotros parece que nos consideramos dioses. Ese fue el gran pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Miró que ese fruto era apetitoso.
y creyó, ¿verdad?, que iba a ser Dios. Entonces tomó el fruto y se come. Porque consideramos que siendo dioses nosotros, somos los que vamos a dominar, vamos a hacer el bien, etc. Y no, queridos amigos. La Biblia en su reflexión de comunidad nos hace entender que ese es el único camino para que todos estemos mejor, ¿verdad? Y entonces, ahora, David absolutamente quiere que le restituyan a su esposa, su primera esposa, ¿verdad?, Mical. Y David parece no haber terminado todavía de agregar al harén famoso, ¿verdad?, de los reyes, a su esposa. Insistió en recibir también a Mical. Ahora hay 3 razones, y vamos a mirar un poco el por qué, ¿verdad? Insiste en traerle a Mical y tenerle de nuevo consigo. David recordaba que Mical era su esposa. Ella es su esposa, es la primera mujer, ¿verdad?, con que se une, tanto por amor como por derecho, y que el rey Saúl se la había arrebatado. Y Poshila y Túa lleva, y Poshila Yernondie, y entonces se lo arrebata como parte de una deliberada estrategia para atacar y destruir a David. Era una forma entonces. Entonces ese odio, ese rencor, lo que sentía, ¿verdad?, por dentro Saúl, era una manera de vengarse un poco de su yerno. Un segundo elemento es que David quería demostrar que no guardaba él absolutamente ningún resentimiento contra la casa de Saúl. Ningún resentimiento. Yo soy ahora rey, ¿verdad?, de Judá, pero ahora con esta unión, con este trato que estamos haciendo con Abner, y que todas las otras tribus pasarán bajo un único rey. Ya no será Isboset ni nadie más, sino que será la casa de David. Y de esta manera se destruye la casa de Saúl, ¿verdad? Entonces, te demuestra que David no tiene ningún resentimiento contra la casa de Saúl. Y mostraría esto a través de su buen trato a la hija de Saúl. Es decir, a mi esposa, para demostrarle el buen trato. Aquí está conmigo, es mi mujer, es mi esposa, es la primera encima. El tercero es que David quería también darse una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. Quiere darse una afirmación, quería dar la afirmación, para que ellos también entiendan, ¿verdad?, que esto no es un proceso que ¡pum!, sale como hongo, no. Aquí estamos viniendo nosotros, nos estamos ayudando, vamos reflexionando y vamos entendiendo también nuestra historia de la salvación. Porque algunos pues quieren mirar simplemente el pasado como una cosa que no puede cambiar, ¿verdad? Como el pasado que no puede dar pasos importantes. Cuando hay pasos importantes, queridos amigos, podemos decir que es también un camino de conversión. Pero claro, ahí después vamos a mirar qué clase de pasos estamos dando y qué clase de cambios estamos dando. Ya te digo, a ver, alguna vez ya no yo en Batará, pero esa es una forma negativa. Batará es negativo, concepto totalmente negativo. Pero el cambiar, el mirar, el entender, el buscar hacer un camino positivo es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y esto se mostraría a través de este buen trato que Saúl le da a la hija de Saúl. O sea, David le da el buen trato a su esposa, que pertenece a la casa de Saúl. No por ser de la casa de Saúl, por ser hija de Saúl, le va a tratar mal, ¿verdad? Porque su padre le persigue, porque su padre fue su enemigo. No. Ahora, David quería darse también una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. David, ¿verdad? Una afirmación aún más grande para el trono de Saúl. ¿Por qué? Y para decirle, yo soy el reino, el yerno del rey. Entonces, a bendicatuila ya eo cualquier orilla, cualquier cosa. Porque yo también conozco, yo estoy dentro del movimiento palaciego. Aikua, Agendú, Ajesha. Pertenezco a este primer anillo, de cierta manera. Y David siempre ha pertenecido, ¿verdad? De jovencito, desde que viene
y le tiene ahí en el palacio, primero con la música, dice, para alegrarle el espíritu a Saúl. Y ahora nos encontramos que David quería darse una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. Bueno, y después, a pesar de la angustiante o de todo lo que pudo haber pasado David, porque fue una angustia continua con la persecución también de su propio suegro, pero la iba y vea, y entonces también el castigo, porque le saca y le da a su amada esposa, a Mical, y le entrega a otro, ¿verdad? Pudo haber sido también arrebatarla de un esposo que la amaba tiernamente. La prudencia, la política requerían que fortaleciera a su propio interés en el reino tanto como le fuera posible. Quiere decir, queridos amigos, que aquí también David con esto está haciendo un pacto. ¿Con quién, queridos amigos? Está haciendo ese pacto y demostrar que él no tiene ningún rencor contra la casa de Saúl. Recordemos que todas las otras tribus estaban respondiendo a Is-Boshet, estaban respondiendo al hijo de Saúl. Y sin embargo, ahora David, recibiéndole de nuevo nada más y nada menos que a la hija de Saúl, también Mical, la hermana de Is-Boshet, es como casi decir, estamos en la misma familia. Dar confianza en los demás, en el pueblo, en la tribu, en el ejército. Mical, la hija de Saúl. Así que confianza, pueblo, a nivel de yo no vengo aquí para hacer un genocidio o una destrucción, sino que al contrario. Y todas las tribus de Israel caminemos hacia un único objetivo. Y termino así, queridos hermanos, por el día de hoy, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.